Goza, goza, goza. Hoy quiero que tú me digas por qué te vas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Brisette, tu princesita. ¿Cómo estás, Brisette? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo Genaro. Estoy muy feliz y contenta de tener una entrevista con usted. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener una entrevista con usted. Mira, tú qué bien, Brisette. Dime, Brisette, ¿de qué parte es Brisette? Cuéntanos, pues. Yo soy parte de la Quebrada Cañete. Dime, ¿cuántos años tienes, Brisette? 8 añitos. ¿Estás estudiando? ¿En qué grado estás? En tercero B, en primaria. Mi colegio se llama Carlos Pedro Silva Luyo. Lo pueden encontrar en la Quebrada Cañete. Mira, tú. A ver, Brisette, cuéntanos. ¿Qué tiempo ya estás cantando la música? De los 4 añitos. Ahí mi primo Wilson cantaba lo que era ranchera. Y ahí me dieron la oportunidad de cantar con el micrófono a poco. Así comencé a cantar y yo dije a mis padres, quiero que crezca más y más. Y quiero conocer más artistas como Dina Pauca. Dime tú, dime, ¿qué canción cantaste? ¿O qué tema es lo que canta más? Contigo yo aprendí. A ver, canta. Contigo yo aprendí a querer sin condición. Contigo yo aprendí a querer sin condición. No hay barrera en el amor, me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí. ¡Wow! ¡Qué lindo canta, Brisette! ¿Quién te enseñó a cantar así? Bueno, la verdad nadie, solamente veía videos como Madaí, Flor Pileña, Dina Paucar, muchas cantantes. Así aprendiste. Mira tú, a ver, dime, Brisette, ¿tienes algún número telefónico para contarte que te llamen? Sí, nos pueden llamar. Tienes un bonito vestido. ¿Quién te hizo el vestido? ¿Tu mamá lo diseña? ¿Lo ha comprado? Cuéntanos. Lo que diseñó gracias a Verduría Tania. Mi papá pagó este vestimenta, lo hicimos. Así que me gustó mucho. A ver, una canción, otra canción que puede cantar. Se llama Entre licor y licor. Entre licor y licor pronunció tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre licor y licor pronunció tu nombre. Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Yo me llamo Brisette, tu princesita. Lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook. Me pueden seguir si quieren. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales de Brisette? Me pueden buscar Brisette, tu princesita oficial. Oficial. A ver, dime, Brisette, ¿ya has salido a cantar a otros sitios? Sí, he cantado a Pisco, allá en Cañete, en Mala y por último en Lima. Mira, tú cantas bonito. ¿Te han inscrito en una academia, algo de eso? No. Pero cantas bonito, Brisette, te digo, ¿eh? Dime, Brisette, ¿tienes algún marco musical? Sí, se llama Los Príncipes del Escenario. Los Príncipes del Escenario, mira tú. ¿Y cómo así sale ese nombre? ¿Quién le puso ese nombre? Pues mi papá. Sí. Mira tú. Dime, Brisette, cuando tú hacías esos sitios de presentarte, ¿con qué artista te has presentado? ¿Con quiénes estás? Con allá
Aurora Bautista, Marlenis Chávez y también creo que me encontré con Madaí también y por último también a los Olímpicos de Huancayo también. Mira, dime ¿tú conoces a la chinita Evelyn? Sí, yo lo conozco. Es grandecita, ya entró a secundaria ya. Y canta bonito ella, ¿no? Sí, canta bonito. ¿Y a quién, de todas esas chicas, a quién admiras? A Evelyn Aparte de ella, ¿a quién más? Madaí. Yo lo conozco, ella es altita, buena, conversadora. Es buena. ¿Ahí? Sí, Ya le hemos entrevistado a María nosotros también. sí, la han entrevistado. Yo vi ahí en YouTube, en tu página que se llama. Su nombre, le he visto a Madaí entrevistar. Muchas, ha conversado mucho que... A ver, Brisette, cantas bonito. A ver, quiero una canción a capela, otra cancioncita. ¿Cuál podría ser? Una que te piden en el público cuando tú vas, pues. Ya, la tetita, siempre me piden en todo lugar. De día, de noche, quisiera tomar mi tetita. Anda, ves que la veo a mi mamita. Me está provocando con su tetita. Anda, ves que la veo a mi mamita. Me está provocando con su tetita. Qué bonito. Esa es la canción de Andy Zulka, ¿no? Sí, ella también cantó de niña y ahora canta de otra música. Sí, ahora ya no canta mucho eso, esa cancioncita. Y también conoces a esa niña que también le íbamos a entrevistar a Yasmín López, Cotrina. No No la conoces. Bueno, a ver, Brisette, hay una amiguita que te conoce, esta amiga tuya también ha venido acá y quiere, pues, cantar un tema tuyo a capela. ¿Podrías cantar con ella a capela? ¿Es un temita? ¿Podría ser? Sí, podemos cantar cortamente. Ahora vas a llorar, ahora vas a sufrir. Lo que has hecho conmigo, caro vas a pagar. Te reías de mí, te burlaste de mí, antes cuando estabas con tu nuevo amor. Ahora ya te dejo, te quedaste solo. Gracias comprenderás lo que se siente cuando se ama. ¡Qué bonita canción! Brisette. A ver, Brisette, dime, ¿tú tienes padrinos, madrinas? Todavía no, estoy buscando. El que quiere me pueden escribir en Facebook o también me pueden conocer. Claro que sí. A ver, Brisette, dime tú, Brisette, en tu familia, ¿alguien cultiva la música, canta como tú, tu mamá, tu papá? Bueno, sí, mi primo Wilson antes cantaba lo que era ranchera, pero ahora ya no. A ver, cuéntanos, ¿qué consejo le das a los niños que están cantando, que están empezando así como tú? ¿Algún consejo? Bueno, yo le doy un buen consejo, que tienen que ser humildes con las personas, tienen que seguir adelante, porque si no pueden, tienen que hacerlo otra vez y otra vez. Si no lo pueden, tienen que hacerlo. Claro que sí. Queremos escucharte otra vez, otra canción. ¿Cuál podría ser? ¿Cortavena me dijiste hace un momento? Sí. Un pedacito, un cachito, pues. Si tú te vas, amor, me cortan las venas. Si tú te vas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo he vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar. Dime en qué he fallado, si nada te ha faltado.
Qué bonita canción, Brisette. A ver, Brisette, hemos tenido un gusto de entrevistarte, Brisette. Tu despida para que la gente despídete, a ver. Bueno, gracias por la invitación, amigo Genaro Baracas. Y un saludo para Producciones Creagen. Un fuerte abrazo y un beso grande. Qué bonito, un abrazo, pues.